Es la palabra de Dios para este domingo 10 de marzo del 2019. El tema que el Espíritu Santo ha hablado a mi vida y quiero compartirte es multitud de consejeros. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Acabo de leerte 3 pasajes de los Proverbios. Proverbios 11:14, Proverbios 15:22 y Proverbios 24:6. Coinciden estos 3 pasajes en declarar la virtud que hay en tener una multitud de consejeros. Seguridad, firmeza, victoria, son elementos que son parte de la vida del cristiano, pero que hoy pues está careciendo de ellos. A veces decimos, no me siento seguro, no me siento firme, no estoy viendo victorias en mi vida, pero esa debería ser constantes, esos elementos deberían ser constantes en la vida del cristiano. Hoy lamentablemente estamos careciendo de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al pueblo de Dios pues nos hace falta recibir dirección sabia y consejo. Estas propias citas de Proverbios que te acabo de mencionar, las vuelvo a decir para los que están anotando: Proverbios 11:14, Proverbios 15:22 y Proverbios 24:6. Nos ilustran que muchas de nuestras caídas como pueblo, de nuestras frustraciones en nuestra vida y nuestras faltas de victoria, vienen por no rodearnos de consejeros y sobre todo de buen consejo. Vamos a hablar un poquito, antes de hablar de los consejeros, del consejo. La fuente del consejo para ti y para mí es Dios. El consejo, ¿en dónde está plasmado? Pues en las Escrituras. Allí Dios nos dejó todo su consejo, está en la palabra de Dios. Y por medio de la intervención del Espíritu Santo, a ti y a mí, el consejo de Dios nos será revelado, nos será clarificado para poder entenderlo. Porque a veces lo leemos, pero no lo entendemos. Necesitamos del Espíritu. Uno de los 7 espíritus de Dios que está mencionado o descrito en Isaías 11:2 es el espíritu de consejo. Entonces, necesitamos, de acuerdo a la palabra de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de Jehová, para poder recibir espíritu de consejo. Isaías 11:2 habla de 7, ¿verdad? Espíritu de Jehová. Habla de espíritu de poder, espíritu de conocimiento. Uno de los que está ahí mencionado es espíritu de consejo y de poder. Está ligado consejo y poder. Sin el Espíritu Santo no hay consejo de Dios. Isaías 9:6, otro pasaje que conoces, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuál fue el segundo nombre que mencioné? Consejero. Entonces, consejero no solamente es una virtud, es un nombre de Dios. Es parte de la esencia de Dios. Dios es consejero. Está escrito ahí con mayúscula. Consejero es nombre de Dios. Te voy a decir qué significa esta palabra en hebreo. Ya'atz significa aconsejar, deliberar y resolver. Fíjate entonces la capacidad que tiene Dios con respecto al consejo. Él te puede aconsejar porque tiene capacidad para deliberar y resolver las cosas. Es un consejo entonces firme y seguro, ¿verdad? Dios es el único que no requiere recibir consejo. Tú y yo lo necesitamos, pero Dios no necesita recibir consejo y por lo tanto es el único con la capacidad de aconsejar en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. ¿Por qué afirmo que Dios es el único que no necesita consejo? Porque la Biblia así lo afirma. Isaías 40:13 y 14. Dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie, ¿verdad? Son preguntas retóricas que tienen una obvia respuesta.
Dios es el que tiene toda la enseñanza, todo el consejo, todo el camino de juicio, toda la ciencia y toda la senda de la prudencia. Por lo tanto, entonces, les repito, Dios es el único que no requiere recibir consejo, pero por lo tanto es el único que tiene la capacidad de aconsejar en cualquier tiempo, lugar o circunstancia. Los hombres podemos acertar o podemos equivocarnos en nuestros consejos, si vienen de nosotros. Pero si repetimos el consejo de Dios, entonces este siempre será correcto. Te repito esta idea. Los hombres podemos acertar o errar, equivocarnos en nuestros consejos si vienen de nosotros. Pero si repetimos el consejo de Dios, cuando alguien venga a pedirte consejo, entonces este siempre será el correcto. Vamos a ver un poquito más adelante la calidad de los consejeros que debemos tener en esa multitud de consejeros, que es el tema en realidad, pero tenemos que dejar claro lo que es el consejo. Afirmo que Dios es el único con capacidad de aconsejar en cualquier tiempo. Entiéndase tiempo como cualquier era, cualquier siglo o cualquier edad, o sea, en tu vida, en la juventud, en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, en la adultez, si eres anciano. Dios está en capacidad de darte consejo, aunque pudieras ya estar muy avanzado o en edad o en sabiduría. Es el único con capacidad de aconsejar en cualquier lugar o circunstancia. Porque hay unos que estamos capacitados para aconsejar una cosa. A lo mejor dices, necesito un consejo de un arquitecto. Pues no vas con un profesor de historia, ¿no? Vas con un arquitecto a que te dé un consejo de arquitectura, ¿sí? Y son consejos en particular, especializados. Pero Dios te puede aconsejar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Sea laboral, sea personal, sea familiar, matrimonial, sea económica, sea para tomar una decisión, sea escolar, en cualquier circunstancia Dios tiene capacidad para darte su consejo. ¿Por qué? Porque su consejo es eterno. Por lo tanto, si el consejo de Dios es eterno, nunca ha cambiado. ¿Te fijas? Eso es algo bien importante. El consejo de Dios nunca ha cambiado. Es el mismo. El mismo consejo que recibió Adán, lo recibió Noé, lo recibió Abraham, Isaac y Jacob, lo recibió Job, que ahora estamos estudiando, lo recibieron los discípulos de Jesucristo, lo recibieron los profetas, lo estamos recibiendo y debemos buscarlo y recibirlo tú y yo, porque el consejo es el mismo. Tendemos nosotros a buscar como hombres un nuevo consejo, una nueva forma, una nueva estrategia, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros los hijos de Dios, el consejo de Dios es perfecto, es exacto y es el que debemos buscar porque no ha cambiado. Y además te voy a decir algo, no necesita cambiar. Dice un dicho humano, es de sabios cambiar de opinión. Pues no es un dicho muy sabio, porque el que tiene toda la sabiduría es Dios y su consejo sabio no cambia. Nosotros cambiamos porque habíamos expresado un consejo inadecuado, incorrecto, equivocado, ¿verdad? Y entonces tenemos que cambiar, me equivoqué, el consejo correcto es ¿verdad? La regué y te dije algo que no, ahora te digo algo mejor de lo que te dije, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ejemplos de esto en la Biblia. Sin embargo, el consejo de Dios es perfecto y no necesita cambiar. Eso nos remite entonces a la vigencia, a la permanencia, a lo presente que es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios no necesita ser actualizada, no necesita ser reforzada, reentendida, reconfigurada, hacerle reingeniería. No, es perfecta la palabra de Dios, es perfecto el consejo de Dios. Te voy a leer al respecto de que no cambia. Hebreos 6:17. Dice la palabra de Dios así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Inmutabilidad, que no cambia, que no muta, que no se transforma. ¿Okay? Eso significa eso. Entonces el consejo de Dios es inmutable, es incambiable. Isaías 25:1, cita que hemos aprendido y que conocemos. Perdón. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. ¿Y qué dice ahí al final? Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esta cita nos añade que el consejo de Dios no solamente es el mismo, que es antiguo, que es eterno,
sino que además es verdad y permanece firme. La firmeza era uno de los elementos mencionados al inicio como parte de la vida del cristiano. Recuerda las 3 citas que leí de Proverbios y hablaba yo: seguridad, firmeza, victoria, elementos necesarios en la vida del cristiano. Pues mira, esta cita de Isaías nos dice que el consejo de Dios, sus consejos antiguos son verdad y firmeza, confirmando la palabra de Proverbios. El consejo de Dios entonces te da esa firmeza a ti, que evita la frustración en nuestros pensamientos. ¿Por qué dije eso? Porque así está escrito la cita de Proverbios 15:22. Dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Entonces, el consejo de Dios te da firmeza y eso te ayuda a que tus pensamientos no terminen frustrados, sino por el contrario, fortalecidos. Y al afirmarse en la palabra de que son verdad, porque leímos ahorita también en Isaías 25, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, y ahí, entonces afirmamos que los consejos de Dios son verdad. Eso nos remite a entender que entonces hay consejos pues que son mentira o que son falsos, ¿verdad? Tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a mirar, a decir, a ver, estoy escuchando, recibiendo un consejo, pero este consejo ¿es verdad o es mentira? ¿Es bueno o es malo? ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdad? Tenemos la certeza, porque tú vas a decir, bueno, entonces, ¿qué consejo escucho? Yo te puedo decir con toda seguridad que si tú escuchas el consejo de Dios, no vas a tener error, no vas a tener caída, no va a haber falla, porque Dios es fiel, es verdadero, es justo, es recto, y ya leímos su consejo es verdad y firmeza, ¿verdad? Por eso es que tú y yo, cuando estemos en una posición de consejeros, todos en algún punto de la vida estamos en posición de consejeros. Un hijo con un padre, una hermana con su otra hermana, un amigo a otro amigo, aquí en la iglesia. En algún punto todos estamos en una posición de consejeros. Entonces tengamos cuidado de que nuestro consejo sea la palabra de Dios, para que así ni tú como consejero te equivoques y el que está recibiendo el consejo reciba algo que es firme y verdadero. El consejo de Dios, como te decía hace un momento, nos alcanza, está presente, es vigente. No está limitado a los tiempos antiguos, porque dices, no, pues es que eso fue en los tiempos de Abraham, no es que eso fue con Job, no es que eso fue antes, es que eso fue en los tiempos de Jesucristo. El consejo de Dios es eterno, está presente, es vigente, no está limitado, sujeto a los tiempos antiguos o a los tiempos bíblicos, o sea, a estos eventos que están aquí narrados. Permanece y permanecerá por todas las generaciones. Dios está llamando a esta generación a buscar su consejo. Vamos a leer los Salmo 33:11. Dice así: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahorita estamos viviendo una nueva generación, viene después de nosotros otras generaciones, pero el consejo de Dios permanece eterno, perfecto, firme y verdadero. Es clara la palabra de Dios en esta cita: el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahora, tú y yo entendemos o debemos entender que todo consejo es una guía, ¿verdad? Tú estás buscando consejo porque necesitas dirección, porque necesitas saber hacia dónde tomar un rumbo. Un consejo es una guía, ¿verdad? Por eso lo estás buscando. Pero puede ser una buena guía o puede ser una mala guía. A final de cuentas, tienes que estar consciente de una cosa, y esto nos lleva entonces a tener un mayor temor de Dios y mayor sabiduría de buscar buen consejo. Porque, como te dije, todo consejo es una guía, puede ser buena guía o mala guía, pero a final de cuentas, escucha esto, consejo que tú escuches y lleves a cabo, te va a llevar por un camino en específico y ese camino a un resultado. O sea, a veces malas consecuencias vinieron por malas decisiones por causa de un mal consejo. ¿Ok? Entonces, ten mucho cuidado qué escuchas y no solo qué, sino a quién escuchas. Ahorita vamos a ver un poquito con respecto a las virtudes en un consejero. Pero sí ten claro esto, que si tú escuchas un consejo, si es bueno, pues te va a llevar por buen camino y a un buen resultado, pero si es malo, también te va a llevar a un mal camino y a un mal resultado. Nuestras decisiones tienen consecuencias. El consejo de Dios siempre es bueno, es una buena guía, es luz para no tropezar y trae en tu vida un resultado de bendición y de gloria.
Salmo 73, 24. Dice la palabra del Señor: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Entonces nos deja a ver esta cita, que el consejo nos ayuda a ser guiados, a no tropezar, a no caer, a no desviarnos, que no se pervierta el camino, según el consejo de Dios, pero finalmente ese camino nos lleva a la gloria. El camino de Cristo nos lleva a la gloria, el camino de la palabra de Dios nos lleva a la gloria, el consejo de Dios, todo lo que está escrito en su palabra nos lleva a la gloria. Hay muchos resultados intermedios o medianos que vamos a recibir en esta vida, pero al final de cuentas, el resultado final de seguir el consejo de Dios, pues es que el Señor nos recibirá en su gloria. Y eso es lo principal y más importante. Ya conoces tú el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese nos lo sabemos un poquito más, lo conocemos un poquito más, ¿verdad? Entonces, estoy aquí ligando porque dices, bueno, Eliud habla consejo, pero ¿qué es el consejo de Dios? Es la palabra de Dios. El Salmo 119 desde el principio nos da muchos términos con los que está hablando de lo mismo, la palabra de Dios. Dice testimonios, dice consejos, dice mandamientos, preceptos, leyes, pero al final de cuentas está hablando de la misma cosa, la palabra de Dios. Por eso es que en este punto tomo esta cita para dejar claro que el consejo de Dios siempre es bueno, es buena guía y es luz para no tropezar, porque lámpara es a mis pies tus consejos, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Amén. El consejo de Dios también es igualmente de grande y de poderoso como su nombre y sus hechos. Tú y yo recibimos la grandeza del nombre de Dios. Declaramos, el nombre de Jesús es grande, ahorita lo declaramos, al alabarle, al ministrar, estamos confesando, declarando, creyendo que el nombre de Jesús es grande, ¿verdad? También anhelamos la grandeza de sus hechos, decimos, Señor, haz esta obra grande, haz este milagro, haz esto poderoso, haz este cambio, haz esta transformación, Señor, y creemos en eso, ¿verdad? Pero vamos a leer una cita que nos deja claro que igualmente de grande y poderoso es el nombre del Señor. Mira qué tan grande y poderoso es que en su nombre tenemos salvación y es el único nombre. ¡Wow! Pues no hay nombre más grande que el de Él. Pero también creemos que por sus grandes obras, sus grandes hechos, recibimos sanidades, milagros, prosperidad, consuelo. A ese mismo nivel que elevamos el nombre y las obras de Dios, tenemos que elevar el consejo de Dios. ¿Por qué lo menciono así? Porque la iglesia hoy en día ha tendido a dejar de escuchar el consejo de Dios. Cantamos, lo alabamos, pero ya muchas iglesias quitaron la escuela dominical. ¿Por qué no llegaban? No venían. Ya aligeraron los cursos, pues porque pues nada más dales Juan y ya, o sea, porque es mucha Biblia, está pesada, es demasiado estudio, ¿verdad? Todo eso es hacer de lado el consejo de Dios. Pero sí queremos, Señor, tu grande nombre sobre mí, Señor, tus bendiciones, Señor, tus obras. Y Dios hace todo eso en nosotros. Pero yo lo que te estoy invitando es que eleves a ese mismo nivel de anhelo, a ese mismo nivel de importancia que le das al nombre de Dios, al nombre de Cristo y a las obras de Dios, a ese mismo nivel eleves el consejo. Porque te voy a decir también una cosa, hay muchas situaciones en las que no estaríamos si hubiéramos oído el consejo de Dios. Dios es bueno y misericordioso y es un Dios de gracia, pero hay veces que no tendríamos que haber llegado a una situación a lo mejor de salud y de tener que rogar por sanidad al Señor si hubiéramos seguido su consejo. Hay veces que un negocio no hubiera fracasado si hubiéramos seguido su consejo. Hay veces que una relación interpersonal, sea familiar, matrimonial o externa, no se habría roto si hubiéramos seguido el consejo de Dios. Entonces, tan importante es toda esta necesidad que presentamos delante de Dios, de sus obras, de sus hechos, de su poder, como elevar a esa misma importancia el consejo de Dios. No menosprecies el consejo de Dios, no deseches el consejo de Dios, no deseches la palabra de Dios. Con ese mismo deseo, con esa misma fe debemos recibir el consejo de Dios. A veces va a ser para edificación, a veces va a ser para consuelo, pero también a veces va a ser para exhortación. Sea cual sea el propósito que tiene Dios, edificación, consuelo o exhortación, recibe, busca y recibe por igual lo que Dios te está hablando por consejo. No lo menosprecies. Jeremías 32, 18, parte B y 19, parte A. Dice,
Dios grande, una virtud de Dios, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Está elevando a Dios, su presencia, su nombre, a decir que es grande, que es poderoso. Pero después dice, grande en consejo. Entonces, igualmente que Dios es grande en poder y para hacer guerra y para derrotar a sus enemigos, igualmente que Dios es grande para hacer un milagro, una sanidad, igualmente que Dios es grande y su nombre es grande sobre toda la tierra y es alabado, así igualmente de grande es su consejo, y dice, cita, y magnífico en hechos. Gloria a Dios. Entonces elevemos el consejo de Dios al mismo nivel que todo lo demás que tú y yo estamos anhelando, deseando y recibiendo de parte de Dios. Eso lleva a la iglesia entonces a una vida de mayor lectura de la palabra, de mayor escudriñar las escrituras, ¿verdad? Profundizar, estudiar, porque ahí está el consejo de Dios. Eso lleva a la iglesia a una vida de mayor oración, porque también al orar estás preguntándole al Señor, lo estás consultando y entonces Dios te da su consejo a través de la palabra o a través, habla a tu corazón o te habla a través de la voz del Espíritu Santo, pero Dios te está aconsejando, ¿verdad? Entonces, si te fijas, cuando tú elevas el consejo a ese nivel, en cualquier circunstancia o situación de tu vida, estás en automático activando en tu vida la oración y la lectura de las Escrituras y estudiarlas, no solo leerlas. Vamos a hablar de las virtudes de un buen consejero, porque el tema era multitud de consejeros, pero era necesario hablar del consejo y del buen consejo, que es el consejo de Dios, para entender pues también estas virtudes, obviamente, y cuál es entonces la multitud de consejeros a la que se refiere la Biblia. Vamos a hablar de las virtudes de un buen consejero. Por todo lo que acabamos de explicar anteriormente, pues la primera y más importante virtud de un buen consejero es que te hable el consejo de Dios. Pablo escribió y aconsejó a muchos siervos, escribió y aconsejó a muchas iglesias locales. Tenemos cartas a Tesalónica, tenemos cartas a Colosas, tenemos cartas a los hebreos, tenemos cartas a Tito, a Filemón, a Timoteo, ¿verdad? Él aconsejó a muchas iglesias, a muchos siervos de Dios. Sin embargo, él declara en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo, un hombre educado, preparado, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, que además estaba tomado del Espíritu y había traído palabra, había llevado como apóstol, como enviado del Señor palabra a muchos lugares en Asia y hacia Europa, y de todos modos él reconocía, yo no les di mi consejo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no el de Pablo. Entonces eso, tomando el ejemplo de Pablo, vemos una virtud en un buen consejero. Un buen consejero, y esa es la primera y más importante virtud para ti, para mí, es que te hable el consejo de Dios. Ya veremos ahorita los malos consejeros. Si alguien te habla, porque tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, si alguien te da un consejo que es contrario a la palabra de Dios, recházalo, el consejo. Y hasta vuélvete un consejero y dile a la persona, no, porque la palabra de Dios dice esto. Y no nos va a ir bien si hacemos eso. Es que miente para que vendas. No, yo no voy a mentir, porque la palabra de Dios dice en Proverbios que Dios detesta la pesa falsa y la medida falsa, que Él abomina esas cosas, que Él quiere que seas justo. Por ejemplo, en alguien que está vendiendo, ¿no? Entonces, y de pronto, pum, se volteó, tú te volviste el consejero, ¿verdad? Oye, ¿qué hacemos para vender más? Pues vamos a transarlos, dales kilos de 800 gramos. No, porque Dios detesta eso, ¿verdad? Entonces te vuelves tú un consejero. Entonces ya veremos de los malos consejeros, pero eso es lo que tú debes buscar, discierne. Cuando alguien te diga algo que es contra la palabra de Dios, luego como que hay algo ahí que sientes en tu interior y dices, híjole, no, esto no, como que no está bien. Y si tú tienes la palabra de Dios, pues el Espíritu te recuerda y dices, no, la palabra de Dios dice algo contrario y pues, te agradezco, pero no voy a escuchar tu consejo. El buen consejero toma su consejo de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus testimonios, de sus preceptos, todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, está lleno del consejo de Dios. Entonces un buen consejero pues conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien que conoce la palabra de Dios te puede dar un buen consejo. Salmo 119:24 dice, y esta me gustó mucho a mí esta cita, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Me llamó mucho la atención porque no dice y mi consejo, dice tus testimonios son mis consejeros.
En un sentido, pues de acuerdo a esta cita, una multitud de consejeros, que es el tema que yo te estoy hablando, es la multitud de testimonios que Dios nos da en su palabra. Yo no había entendido esto, yo había entendido multitud de consejeros se refiere solamente a personas que nos van a dar consejo. Pero aquí el salmista explica en el Salmo 119 que los propios testimonios de Dios son nuestros consejeros, como si nos rodearan y nos sentáramos y dijeras, a ver, quiero tomar una decisión. Y entonces el primer consejero te dice, Abraham obró así porque Dios le dijo esto. Ok. Siguiente consejero, la palabra de Dios dice que el profeta Elías dijo esto porque Dios le había hablado este consejo. Ok. Jesucristo en los evangelios dijo esto. Y entonces resulta que uno y otro y otro y otro pasaje de las escrituras se vuelven una multitud de consejeros alrededor de ti. Gran importancia entonces de conocer la palabra. Entre más conozcas la palabra de Dios, entre más la ames, la guardes, profundices en ella, le pidas al Espíritu que te dé entendimiento, te revele, más, cada día más y más vas a tener consejeros. Vas a estar rodeado de muchos consejeros entre más conozcas la palabra del Señor. Me gustó mucho esa cita, repito, Salmo 119, 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Toma esa multitud de consejeros que Dios nos da en su palabra, directamente, sin un intermediario, un consejero hombre o mujer. Un buen consejero te impulsa, cuando tú escuches el consejo, si es un buen consejo te impulsa, dice la Biblia, las siguientes cosas. Ahorita vamos a leer 3 proverbios. Un buen consejero te impulsa hacia la prudencia. Un buen consejero te impulsa hacia la justicia. Un buen consejero te impulsa hacia la equidad. Un buen consejero te hará entendido de cosas que aumentarán tu saber. Te va a hacer más sabio un buen consejero. Un buen consejero te va a ayudar a ordenar tus pensamientos. Un buen consejero te va a ayudar a tener claridad. ¿De dónde parte todo esto? Son virtudes de un buen consejero y de un buen consejo, porque por muchas circunstancias podemos oír consejos en diferentes lugares, pero tienes que analizar el consejo. Proverbios 1:3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces, ¿cuál es el consejo del que está lleno Proverbios y la palabra de Dios? Consejos que te llevan a prudencia, a justicia, a juicio y a equidad. Si un consejo te lleva a lo contrario, no es el consejo de Dios, no es un buen consejo, no es un buen consejero. ¿Ok? Es decir, un consejo me llevó a imprudencia, no fue buen consejero. Un consejo me llevó a injusticia, no fue un buen consejo ni un buen consejero. Un consejo me llevó a ser inequitativo con alguien o en una situación, no es un buen consejo. Como hijos de Dios, aunque este mundo diga lo contrario, tú y yo no somos de este mundo, estamos aquí, pero no somos del mundo. Somos del cielo. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, cuando tú adquieres consejo, y Proverbios está lleno de esto, de adquirir consejo, inteligencia, sabiduría, dice que te aumentará el saber. Y no está diciendo que lo oye alguien que sabe poco, dice, oirá el sabio, a lo mejor tú ya conoces algo, pero dice, un buen consejo te va a aumentar el saber. Y eso te va a ayudar entonces a tomar mejores decisiones y a tener más claridad en la razón por la que estás pidiendo ese consejo. Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Tomamos la primera parte especialmente, los pensamientos con el consejo se ordenan. Hay veces que tenemos una idea, yo he tenido amigos que tienen ideas de negocios, pero es un disparate, ¿no? O sea, dicen, es que, o sea, como que quiero ir para allá, pero quiero ir para acá, pero, o sea, como que lo quiero hacer de esta forma, pero no estoy seguro, y sus pensamientos están en desorden. Cuando tú buscas un buen consejero que te da el consejo de Dios, todos esos pensamientos que eran a lo mejor una lluvia de ideas por todos lados, se empiezan a poner en orden. Porque dices, ok, o sea, Dios me da esta guía, entonces sobre esta guía voy a acomodar los pensamientos. Dios me dio este lineamiento, este mandato, este precepto. Sobre esto voy acomodando, y entonces los pensamientos se acomodan, ¿verdad? Si un consejo te confundió más o te confundió, no es un buen consejo y no obró esa persona como buen consejero. Un consejo te tiene que dar claridad y dirección sabia. Por el contrario, porque también hay de esos, de hecho es mayoría, un mal consejero
tiene también sus características. Vimos que el otro te impulsa hacia ciertas cosas, ¿verdad? El consejo te lleva para allá. También un mal consejero te impulsa hacia ciertas cosas. Ya hablábamos de imprudencia, de injusticia, de inequidad, de confusión, de disminuir tu saber en lugar de aumentarlo. Pero vamos a ver otras. Un mal consejero te impulsa hacia el engaño, un mal consejero te impulsa a la maldad, un mal consejero te impulsa al pecado, al escarnio, o sea, a la burla, a la rebelión y, lo más grave para nosotros, finalmente un mal consejero y un mal consejo te impulsa a torcer los caminos de Dios, a la perversidad. Proverbios 12:5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Tú escuchas un consejo de alguien que está obrando o tiene en su corazón impiedad, dice que sus consejos llevan a engaño o son engaño, ¿verdad? Yo te decía hace un momento, te lleva a engaño, te lleva a maldad, te lleva a pecado. Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Andar en consejo de malos no te hace bienaventurado. O sea, no pienses que vas a recibir bendición en amplitud de parte de Dios, que esa es la bienaventuranza. Si andas en consejo de malos, será prosperidad de este mundo, será otra cosa, pero no es bienaventuranza, porque el Salmo es muy claro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El Salmo 5:10, allá adelantito dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Está hablando entonces de alguien que dio consejos malos. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Consejos que son contrarios a la palabra del Señor nos llevan a rebeldía. El propio consejo, si es contrario a la palabra, es un acto de rebeldía contra Dios. Yo sé más que Dios, es un acto de soberbia, y yo doy un consejo mejor que el de Dios, ¿verdad? Entonces, si alguien te da un consejo contrario a la palabra de Dios, si te es posible, ubícalo y vuélvete tú un buen consejero, y si no, aléjate y desecha ese mal consejo. La parte más grave que te decía yo, que finalmente los malos consejos nos llevan a torcer los caminos de Dios y nos llevan a la perversidad, está en Nahum 1:11. Y dice aquí, y está hablando de un consejero o del consejo que hubo en medio de Israel: de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Entonces, mucho cuidado. Y vamos a ver ahorita dos ejemplos de consejeros, de malos consejeros. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Repito entonces la idea: analiza el consejo que estás recibiendo, disciérnelo y ponlo a la luz de la palabra. Esto que me está diciendo coincide con lo que dice la Biblia, es un buen consejo. Me está llevando a cosas contrarias o es contrario a lo que dice la palabra, es un mal consejo. Me está llevando hacia prudencia, hacia justicia, hacia equidad, me está ayudando a crecer en sabiduría, me está ayudando a ordenar mis pensamientos, es un buen consejo. Me está dando claridad, es un buen consejo. Te está llevando a más confusión, te está llevando a ser imprudente, te está llevando a obras de maldad, te está llevando a engaño, sea que tú caigas en engaño o que tú vayas a engañar a alguien más. Te está llevando a pecado, a rebelión, a transgresión o a ser perverso, a torcer los caminos de Dios. Es un mal consejo. Y discierne, pudiera ser un mal consejero. Vamos a ver en la Biblia, y estas son lecturas largas, abre tu Biblia, 2 ejemplos de malos consejeros. Porque para hablar de buenos consejeros, bueno, pues evidentemente tendríamos que leer un montón de pasajes desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso quise tomar el asunto del consejo de Dios primero, para dejar claro lo que es el buen consejo. Pero vamos a ver 2 ejemplos en la Biblia de malos consejeros. El primero se encuentra en el segundo libro de Samuel, entre los capítulos 15, 16, 17 y 18. Segundo de Samuel 15, 16, 17 y 18. Para no hacer la lectura tan larga, voy a leer pasajes seleccionados que nos dan el contexto, pero si quieres después lee todo esto completo. Contexto: David ya era rey, tenía hijos que le habían nacido en Hebrón, otros que le habían nacido en Jerusalén, como Salomón. Entre sus hijos grandes, que eran los que habían nacido en Hebrón, tenía un hijo llamado Absalón, ¿sí? Y David era un hombre que entendía que tenía que rodearse de consejeros, pero había un consejero que él tenía ahí que se llamaba Ahitofel, era parte de sus consejeros. Vamos a leer, la primera cita es esto: que su propio hijo Absalón conspira contra David, contra el rey y al mismo tiempo su padre, para quitar o para tomar su lugar
en el trono como rey de Israel. Y Ahitofel desde ahí traiciona a David y se une como consejero de Absalón en esta conspiración. Segundo de Samuel 15:12 dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Okay? Entonces se juntaron para conspirar contra David. ¿Cuáles fueron los consejos de Ahitofel? Que dirás, bueno, era consejero de David, a lo mejor le iba a dar un buen consejo. No. Ahitofel le aconseja a Absalón hacer actos de profanación, es decir, de romper lo que es sagrado, y de perversión como estrategia de guerra. Ahorita lo vamos a leer, te digo rápido. El asunto era, tú toma a las mujeres de tu papá, por mujeres, acuéstate con ellas, para que moralmente truenes a tu papá, lo desmoralices, se debilite, la gente sepa que ahora eres aborrecible a los ojos de tu papá y se te unan. O sea, haz algo malo para que los de corazón malo se unan a los malos. ¿Sí? En resumen. Vamos a leerlo. Segundo de Samuel 16, 20 y 21. Dice la Biblia: entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Le estaba pidiendo consejo. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Imagínate nada más que consejo. Pero era una estrategia de guerra. Vamos a debilitar a David moralmente y delante del pueblo. Fáltale al respeto como papá y como rey para que la gente vea que ya no tiene autoridad. Ese es un pésimo consejo, incluso, o sea, de sabiduría satánica eso, porque es para dividir y está profanando. Segundo libro de Samuel 17 del 1 al 4. Ahora ya directamente Ahitofel le aconseja a Absalón matar al rey David. ¿Sabes qué? Ya. Vamos a buscarlo y vamos a matarlo. Segundo de Samuel 17 del 1 al 4. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, qué valiente, ¿verdad? Y me levantaré y seguiré a David esta noche, 12,000 contra uno, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo, miren nomás, pareció bien a Absalón, y está terrible, y a todos los ancianos de Israel. O sea que el mal consejo también es como una plaga, como una enfermedad, ¿verdad? Una pequeña zorra echa a perder un campo entero, un pequeño fuego incendia todo un bosque, ¿verdad? Y eso habla la Biblia con respecto a la lengua, a lo que hablamos. Bueno, pues el consejo sale por la lengua. Entonces, miren cómo un mal consejo puede contaminar muchas cosas. En este caso ya no solo era Absalón, que se había revelado y algo del pueblo, ahora ya tenía de su lado escuchando y que les parecía bien un mal consejo a los ancianos de Israel, que se supone que era la gente sabia en quien se buscaba el consejo, ¿verdad? Entonces cuidado, porque un mal consejo te puede contaminar y puede contaminar a muchos. Ahitofel aconseja matar al rey David. Ahora, hay otro personaje aquí que se llama Husai o Husai. Dios era otro de los consejeros de David. Dios usa a este Husai, porque la lectura es muy amplia, te lo estoy resumiendo, para estorbar el mal consejo de Ahitofel y guardar la vida de David. Ahí tenemos entonces una gran confianza, que si tú y yo como David estamos guardando el consejo de Dios, que por lo tanto sería guardar la voluntad de Dios, andar en el camino que Dios te marcó, aunque tengas, como David dijo en muchos salmos, multitud de enemigos, oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, uno de esos era su propio hijo. Dios está de tu lado, Dios está a tu favor, porque tú estás siguiendo el consejo de Dios. Si tú estás siguiendo el consejo de Dios, pues entonces Dios te va a ayudar, Dios te va a guardar, y eso Dios hizo aquí. 12,000 hombres de guerra, un montón de pueblo, los ancianos de Israel, Absalón, los propios consejeros de David. No importa, David decía, pues Jehová está conmigo, Él me va a ayudar. Y entonces Dios mueve a otro de los consejeros, Husai, para estorbar el mal consejo de Ahitofel. Porque, ¿qué crees? Resulta que en la Biblia dice que si se hubiera hecho lo que Ahitofel dijo, a David lo habrían matado. ¿Por qué razón David no podía o no debía morir? ¿Por qué Dios lo iba a guardar? Uno, porque era conforme al corazón de Dios y Dios lo amaba,
pero además, por amar a Dios y ser conforme a su corazón, en David estaba la promesa del Mesías, ¿sí? En su descendencia. Entonces Dios iba a guardar esa línea, ¿verdad? Que en David estaba por causa del corazón de David. Entonces Dios usa a Usaí para estorbar este mal consejo que habría funcionado. O sea, la Biblia dice, si hubieran hecho lo que Ahitofel dijo, sí habrían matado a David. Pero Usaí viene y les da un consejo diferente de parte de Dios y dicen, sí está mejor el de Usaí, suena más lógico, no hay tanto escándalo, tanto movedero de gente, suena más lógico, vamos a seguir ese. Y seguir ese consejo que fue movido por Dios fue lo que le salvó la vida a David. Segundo de Samuel 17, 7 y 14, dice la palabra de Dios. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Vamos a leer el 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Pero da ahí la razón que te expliqué, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Entonces, el mal consejo trae mal, el buen consejo, que es el que David seguía, trae bien. O sea, parecieran cosas tan simples, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo entender por qué escuchaste un mal consejo, si sabías o si sabes, te lo acaban de decir, o ya lo sabías tú en tu corazón, que te va a llevar al mal, ¿verdad? Pero pues a veces así somos, no escuchamos. Te sigo platicando esta historia, es que está, como les digo, son 15, 17, 18, 4 capítulos completos, pero muy interesante. ¿En qué terminó Ahitofel? Soberbio además el hombre y, perdón la expresión, tonto. Segundo de Samuel 17, 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, o sea, orgulloso, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Obviamente que alguien que tiene maldad, perversidad y tanto malo consejo en su corazón, en la primera persona en que aplica, digamos, ese mal consejo, pues es en sí mismo, ¿verdad? Como igualmente si tú estás lleno de buen consejo, la primera persona que va a vivir o recibir el beneficio del buen consejo eres tú. Porque ahorita hemos hablado de que tú puedes llevarle a otros un buen consejo y ser un buen consejero, pero el primer aconsejado cuando tú estás lleno del consejo de Dios, pues eres tú. Porque eres el primero que ante una situación vas a decir, no, el consejo de Dios dice esto y te aconsejaste, digamos, a ti mismo y evitaste el mal o la maldad delante de ti, ¿verdad? Y mira, este mal consejero pues terminó por decir, pues arreglo mis cosas, me ahorco, me cuelgo y se acabó, porque no me hicieron caso a mi consejo, a lo mejor me vienen a buscar. Vamos entonces ahora a qué pasó con Absalón, porque este fue el consejero, pero ahora vamos a ver el que buscó el consejo. ¿Cuál fue el fin de Absalón? Muchos lo conocen. Segundo de Samuel 18, vamos a leer 9, 14 y 15, para que entiendas pues qué le pasó. Absalón intentó la estrategia, o más bien aplicó la estrategia que Usaí le había dado, y en ese intento de batalla, que tú puedes ahí leer en el contexto, se dio cuenta que estaban superados. Además hay una cosa, las obras prodigiosas de parte de Dios, porque dice que murieron más de los que huyeron en el bosque que de los que murieron en batalla. ¿Cuántas veces hemos oído eso en la palabra, verdad? Que murieron más por el temor, que salieron corriendo y porque huyeron o porque Dios hizo alguna obra portentosa, que por la batalla en sí misma, ¿verdad? Así obra Dios a favor nuestro. Está muy claro eso en la palabra muchas veces. Este fue el caso. Absalón, junto con muchos de sus hombres, huyó, se metieron al bosque, ahí se murieron muchos en el bosque, incluyéndolo a él, porque vamos a leer que pues iba en el bosque y sobre su asno, y cuando pasó por un árbol, pues traía la greña, yo pues ya me la corté, que no me pase, traía el cabello y se atoró su cabello, dice que quedó colgando ahí entre el cielo y la tierra y no se pudo zafar. Y Joab, que era el general del ejército de David, eso sí hay que anotar, a pesar de la orden de David, porque era su hijo, de que guardaran la vida de Absalón, dice, no, este es enemigo de muerte para el rey David, y yo como general del ejército tengo una obligación. Toma 3 dardos, lo traspasa en el corazón, y después otros escuderos de él terminan de matar a Absalón, y ese es el fin de Absalón, por estar escuchando, primero, por tener en su corazón algo que no le correspondía, el lugar de su padre, y segundo, porque además ese lugar, el trono, era para Salomón, no era para Absalón,
nunca le iba a corresponder ese lugar, pero además acrecentar esa maldad y esa falta de sabiduría, esa insensatez por tener malos consejeros. Leemos 18 del 9, 14 y 15. 9, 14 y 15. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Vamos al 14. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces, en este caso miramos que los constantes malos consejos de Ahitofel, y seguramente de los ancianos que estaban ahí rodeándolo, pusieron a Absalón en una posición que nunca debió estar. Porque Dios tenía muy clara una orden, y esto desde Saúl, que no tocaran al ungido. El que determinaba las cosas con respecto a quién era rey, el que designaba, fue el caso de Saúl, fue el caso de David, fue el caso de Salomón, era Dios. Absalón se estaba tomando atribuciones que no le correspondían, ¿verdad? Estaba queriendo un lugar que no le correspondía, y finalmente el estar escuchando malos consejos hizo que Dios tuviera que intervenir, y en esta intervención la vida de Ahitofel no fuera más y la vida de Absalón tampoco. Vamos a ver otro ejemplo, vamos un poquito adelante, ahí a Primero de Reyes, este es más conocido, Primero de Reyes 12. Vamos a ver, porque aquí vimos, vamos a verlo así, el mal consejo de uno, Ahitofel constantemente dando malos consejos. Pero ahora vamos a ver, porque el tema es la multitud de consejeros, que también hay multitudes que dan mal consejo, porque a veces dicen, entonces nada más necesito, Proverbios dice multitud, rodearme de muchos. Rodéate de muchos, pero de muchos buenos consejeros. Esa es la conclusión a la que vamos a llegar. No solamente de multitud de consejeros. Dios le dijo a Moisés que en la voz de muchos no estaba muchas veces la respuesta o la voluntad de Dios, o sea, aguas. Si eso hubiera sido, pues Moisés se baja del monte y se pone a adorar el becerro junto con todo el pueblo. Esa era la multitud, ¿verdad? Eran los muchos diciéndole, Aarón, haznos dioses y vamos a adorarlos, y solamente Moisés y Josué, que estaba a las faldas del monte, porque él dice, no, yo no voy a estar allá abajo, tenía temor de Dios. Y fíjense, eran 2, era Moisés, era Josué, no era multitud, eran solamente 2, pero siguieron el consejo de Dios. Entonces, el punto es que cambia la percepción también de multitud. Debes buscar una multitud, pero de buenos consejeros. Ahora vamos a ver multitud de malos consejeros. Roboam y el consejo de los jóvenes. Primero de Reyes, primer libro de los Reyes 12. Voy a leer versículo 1, luego del 3 al 15 parte A, 16 y 19. Lo leo así de corridito. 1. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Este fue hijo de Salomón, y él fue el que quedó como rey, todavía en un reino unificado sobre todo Israel, ¿ok? Pero miren, pues con qué empezó su reino, con malos consejos. 3 al 15. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam, este era otro que había sido exiliado. No confundas Roboam con Jeroboam. Roboam es hijo de Salomón, el rey legítimo. Jeroboam era uno que ya había querido, se había rebelado contra Salomón, y Salomón lo había exiliado y vivía en Egipto. Pero cuando sabe que Salomón ya no está, entonces pues viene otra vez a ver qué logro, ¿verdad? Entonces dice, enviaron a llamarle, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, al rey legítimo, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Los consejeros del rey, los sabios, y eran ancianos, tenían sabiduría, tenían experiencia, tenían autoridad, eran gente que gobernaba. Entonces dice, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, buen consejo. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. No, mejor le pregunto a mis amigos, mi papá qué sabe, mi mamá qué sabe. Pues sabe más que tú.
nomás por el hecho que tiene más edad, ¿verdad? Entonces, aguas con este tipo de pensamiento y en dónde buscas el consejo. Eso es muy común en la juventud, que en lugar de buscar el consejo en el lugar adecuado, ahorita menciono algunos al final, o en la persona adecuada, pues lo buscan en el amigo. ¿Y sabes qué estás buscando usualmente? No el consejo, sino la justificación. O sea, es mi amigo, me va a apoyar, me va a decir que sí, nos entendemos, lo que estás decidiendo, lo quieres hacer, va bien. Entonces aguas. Obvio que también hay buenos amigos, no estoy desechando malos amigos, pero ¿cómo vas a discernir eso? Otra vez, si te está dando el buen consejo de la palabra de Dios. Pero mucho cuidado en quién buscas ese consejo. Y vamos en el 9. Sí, ¿verdad? Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, hago estilo maquiavélico, ¿no? O sea, gobierna con miedo, ¿no? O sea, mételes miedo y verás si no te temen, y verás si no te sirven, y verás si no. Cuando que los ancianos le están diciendo, trata bien al pueblo. Diles que tú eres un servidor del pueblo, aunque seas rey, y que tú estás ahí para servirles, para aconsejarles, para tomar cartas en los asuntos, para tomar buenas decisiones. Sírveles y ellos te van a servir. Eso es lo que un servidor público debería tener en mente, ¿verdad? Servidor público, la palabra lo dice, sírveles, y entonces ellos te van a respetar, te van a servir a ti. Pero los otros le dicen, no, ponte duro y cárgales la mano y amenázalos y verás si no te tienen miedo, ¿verdad? Entonces querían que se ganara la autoridad por miedo. Al tercer día, versículo 12, vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. ¿Ok? Evidentemente, lee el contexto, no lo dejamos de lado. Dios ya sabía que esto iba a suceder y que el reino se iba a dividir, ¿verdad? Pero fue usado este mal consejo, específicamente hablando del rey, de Roboam, siguió el mal consejo que provocó finalmente la división del reino. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, ya no queremos nada contigo, eres nieto de David, ya no queremos nada contigo. No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel a tus tiendas. O sea, ya, vámonos a nuestros territorios y era una manera de decirle, no te vamos a reconocer como rey. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Finalmente, versículo 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Oír un mal consejo de los consejeros inadecuados, aunque sean multitud, resultó en este caso en la división de un reino entero. Entonces, bueno, yo no soy presidente de nada o rey de nada. No, pero oír un mal consejo de los consejeros inadecuados puede dividir matrimonios, puede dividir casas, puede dividir iglesias, puede dividir familias. Entonces, mucho cuidado en los consejeros y en el consejo que escuchas, porque de acuerdo a este ejemplo, este testimonio que hay en la Biblia, pues el mal consejo trae división. Los proverbios hablan de multitud de consejeros, pero debemos mirar la calidad espiritual y moral de quienes nos aconsejan. Es decir, en verdad hay que entender lo que es un consejero. La palabra que se usa para consejero en la Biblia es la misma que es el nombre de Dios, Yahatz. Siempre es ese término. Entonces está diciendo que el consejero, que está explicado sobre todo en el libro de los Proverbios bastante, debe ser de ese mismo carácter, debe ser de esa misma virtud que hay en Dios como consejero, ¿verdad? Y rodearnos, hay que entender lo que es un consejero y debemos rodearnos de aquellas personas cuyo consejo nos lleve hacia Dios, cuyo consejo nos lleve a sus caminos, a su sabiduría,
y por lo tanto, pues hacia un buen resultado, hacia bendición. Seguridad, firmeza, victoria. Desde el principio los dije. Y esto pueda abundar en nuestras vidas, que tú lleves una vida en seguridad, en confianza, en firmeza y sobre todo en victoria. Nos hace falta mucho victorias en nuestras vidas. Aunque tenemos la victoria en Cristo Jesús, me estoy refiriendo a las victorias cotidianas, ¿verdad? El buen consejo nos va a llevar a esas victorias cotidianas, por causa del buenos consejos que recibamos. Tener una multitud de consejeros y de buenos consejos traerá visiblemente, notoriamente a tu vida los resultados y bendiciones. Ahorita te voy a leer algunos a continuación, un par de textos que a mí me gustaron. Si tus consejeros pasados o actuales, aquí te quiero llevar a la reflexión, te han llevado por oír y tomar sus consejos a caminos diferentes de los caminos que Dios nos ha marcado, reflexiona si tienes la multitud de consejeros correcta. Reflexiona si estás buscando consejo en el lugar o en las personas correctas. Si no lo tienes, al hacer esta reflexión, si tú dices, no he tenido buenos consejeros, pues busca el mejor consejo en varones y en mujeres que tengan la sabiduría y consejo de Dios para tu vida. El consejo de Dios no está en el mundo ni en las cosas del mundo. El consejo de Dios está en su palabra. El consejo de Dios está en oír la voz del Espíritu. El consejo de Dios está en siervos ungidos y llenos de sabiduría, palabra y consejo de Dios como nuestro pastor. Pero no se queda ahí. El consejo de Dios está en el padre y en la madre que oran y escudriñan las Escrituras para que Dios les dé los mejores consejos para sus hijos y son guiados por el Espíritu para buscar y encontrar esa sabiduría en la palabra. El buen consejo está en ti, papá, mamá, debe estar. Pero no se queda ahí, porque aquí hay jóvenes. El consejo de Dios está en los jóvenes y en las señoritas que escuchan a Dios y no menosprecian el consejo y la enseñanza. Proverbios empieza diciéndoles eso. Sino que son ejemplo, así se lo dijo Pablo a Timoteo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Son las 6 cosas que Pablo le dijo a Timoteo, que él fuera ejemplo. ¿Tú conoces a un joven, una señorita que te da ejemplo en esto? Puedes entonces acercar también a pedirle un consejo. Pero no se queda ahí. El consejo de Dios también está en aquel que ama a Dios, que ama su nombre, su presencia y su palabra, pero que también ama a su prójimo y le habla de la abundancia de su corazón todo el consejo de Dios. Sea que estés en la posición de consejero o aconsejado, siempre busca que sea el consejo de Dios. Y si estás en la posición de consejero, llena tu corazón, que abunde en tu corazón la palabra de Dios, para que todo lo que tú lleves a otros y aconsejes sea bueno, de bendición, de victoria para la vida de aquel que te está escuchando, ¿verdad? Gloria a Dios. Busca la multitud de consejeros conforme al corazón de Dios. Busca el consejo de Dios siempre. Te quiero leer, y con eso finalizo, las 2 citas de los resultados que trae el rodearnos de la multitud de consejeros correcta. Proverbios 3, 21 y 22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y mira lo que serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Vida y gracia, y no solo habla de vida en tu cuerpo, dice a tu alma, vida en tu corazón, vida en la parte espiritual que tú tienes. El buen consejo y guardarlo es vida a tu alma y es gracia a tu cuello. Alguien que tiene buen consejo, que escucha buen consejo, que lo guarda, es una persona que tiene gracia de Dios. Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y ahí sí ya no especifica solo el alma, tu vida entera, espíritu, alma, cuerpo. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Con eso termino esta predicación, esta enseñanza. La multitud de consejeros, sea siempre entonces en el consejo de Dios y busquemos llenarnos, retener, guardar, como dice aquí el consejo, para que nosotros podamos también ser buenos consejeros para todos los demás.
Que el Señor te bendiga, busca el buen consejo de Dios y busca los buenos consejeros y verás cómo empiezan a venir en muchas cosas buenos resultados para tu vida. Que Dios te bendiga.